Chilangil, yo soy chef de origen cubano, hace 14 años, 7 años que vivo en Argentina, también he vivido en México y he vivido en Colombia, he vuelto a vivir en Cuba, pero bueno, me desarrollo mucho más acá en Argentina y bueno, tengo todos mis emprendimientos aquí. En general las familias son quienes nos imprimen un sello único y nos introducen en el mundo de la comida, los hábitos, las costumbres. En tu caso, ¿qué recuerdos tenés de tu niñez y de esa cocina familiar? Mira, empecé cocinando con mi abuela materna. Era ella la que me pedía que le ayudara con empanizar los pescaditos, que le ayudara con la cebollita y el ajito, y bueno, nada, con un banquito me llegaba y me ponía en la meseta, y me acuerdo que el primer día que cociné sola fue unos espaguetis, donde los puse con el agua fría, porque ella no llegaba y yo tenía que almorzar. Entonces ahí fue donde me di cuenta que me encantaba estar metida en la cocina. Y después ya desde el secundario hacía cuanto concurso de cocina hubiera. De hecho gané el concurso haciendo un bizcochuelo que hacíamos con la olla de presión en Cuba, porque nosotros allá en Cuba mayormente no tenemos horno como acá. Entonces nada, gané el concurso en una materia que economía de casa o algo así se llamaba, era para las mujeres. Ahí fue mis inicios realmente. Bueno, cuéntenos qué camino recorrió en el mundo de la gastronomía y cuál es su formación. Mira, yo tengo formación contable. Yo en principio soy contadora, ¿sí? Bueno, me faltó un año, pero esa fue mi primera formación. Siempre hice algunos cursos porque mis padres en Cuba están bastante relacionados con la gastronomía. Trabajan para entidades bastante importantes con la gastronomía, pero bueno, yo hice algunos que otro cursito y ahí siempre me gustaba estar muy metida con esto de la cocina. Y después, bueno, cuando dejo la universidad, empiezo a trabajar, como decir, en un lugar que es como para ubicar a la gente, como decir un McDonald's, ¿no? Pero el primer McDonald's que surgió en Cuba, que en ese caso se llama el Rápido. Ahí empecé recogiendo vasitos plásticos en las mesas. Y después pasé de cajera, después pasé a la cocina y así cuando me vine a dar cuenta estaba metida en todo este rollo de la cocina. Después estudié en la escuela en Sevilla, que es una escuela de La Habana Vieja, que estaba más especializada en aquellos momentos en gastronomía, y después bueno, empecé a hacer cursos y perfeccionamientos y bueno, ahí ya dejé la economía al lado y bueno, hace 6 años retomé la universidad, la carrera de antropología, la que afortunadamente me queda muy poco para terminar. Usted está relacionada íntimamente con la comida étnica. ¿Cuáles fueron las actividades relacionadas con la gastronomía en Cuba y en México? Mira, en Cuba mayormente fue la cocina, o sea, cociné poco, ¿sí? Porque yo terminé la escuela y bueno, empecé a vivir en otro país. Empecé a vivir en Argentina, después en Colombia, después en México y después volví a Cuba donde a partir de mi esposo que trabajaba ahí en Cuba, teníamos emprendimientos, entonces ayudaba en la parte de hotelería de Cayo Largo del Sur. Pero entonces no hice mucha cocina en Cuba realmente. Sí, aprendí muchísimo sobre la cocina cubana, pero no hice cocina cubana en realidad en Cuba. Porque era más hotelería que cocina internacional. Sin embargo, en México tuve mi propio restaurante, o sea, palpé lo que significa la cocina del pueblo, ¿no? En este caso. Y muy difícil, una cultura realmente demasiado enraizada, entonces por ahí cuesta que te cuenten sus secretos, te los tienes que aprender a pulmón, publicarlos mucho, y todavía hoy te digo, después de 5 años fuera de México, a veces leo las cosas en los libros y digo, pero esto yo no lo sabía, ¿sí? O sea, esa es mi experiencia, mi trabajo. En Colombia estuve, pero estuve más bien trabajando en el área de gastronomía, pero muy fuera, no tan metida adentro de las cocinas, y acá en Buenos Aires sí he estado en mega emprendimientos, chiquitos emprendimientos. ¿Usted cree que existe una identidad gastronómica argentina? Sí, por todos lados hay una identidad. De hecho, por más pobre que sea o por más pequeña que sea, hubo un proceso social para que se llegara a formar. El solo hecho de poner una olla en el fuego con sopa implica una identidad, implica que se
junten las personas implica que esas personas hayan pelado todos los ingredientes, que hayan familiarizado, se hayan sociabilizado para lograr ese plato. Y a partir de ese momento, ese plato pasa a ser de todos, ¿sí? Es un recuerdo. Fíjense que lo que más impacta, sobre todo a nosotros los inmigrantes, que cuando comemos algo que nos hace recordar, eso es parte de la identidad, el recuerdo también. ¿El paladar de los comensales argentinos tiene mucho por descubrir de la cocina argentina y latinoamericana? Sí, tiene mucho por descubrir. Yo creo que no tanto en la Argentina. Por supuesto tiene un proceso de aprendizaje de la cocina argentina, porque creo que cada provincia, o sea, este país es enorme, y vas a cada provincia y cada provincia tiene una identidad muy particular, ¿sí? No es lo mismo la empanada que se come acá, la que se come en Tucumán, que la que se come en Salta, que la que se come en Córdoba. O sea, ya de por sí la empanada es distinta en cada lugar que llega, ¿no? Ni te cuento la empanada de cada casa, la empanada de cada pueblo, de cada región, de cada zona. Pero creo que a Argentina le queda mucho por descubrir en cuanto a la cocina latinoamericana. Creo que hay muchísimos productos que el pueblo argentino no reconoce todavía como propios en cuanto al continente latinoamericano, y sin embargo lo son, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Por ahí la papa ñame, por ejemplo, que también se da en el Pacífico Occidental, pero también es muy propia de nosotros. Por ahí el trabajo más profundo con la batata, por ahí el trabajo más profundo con otras variedades de papas, por ejemplo, con especias como el urucú, como la rija, o como el bijol, como se conoce en otros países. Creo que eso le falta. Y creo que está bueno porque lo está reconociendo. Lo está reconociendo. De hecho, hay muchísimos lugares que hoy están implementando productos latinoamericanos y la gente se está como que está enganchando con esto. ¿Qué cocina la identifica? ¿Qué cocina la identifica? Identifica la cocina del Caribe. Me encanta la cocina condimentada, me encanta la cocina saborizada, esa cocina que tiene muchos ingredientes que está buena. Esa cocina, ojo, no me desprecio tampoco la cocina sencilla en cuanto a un bife que le ponemos en la parrilla y punto, creo que también tiene sabor, y es lo más importante que tiene la cocina argentina, que uno tiene un cacho de carne en una parrilla y sabe algo. Sin embargo, la carne de nosotros hay que tirarla en la parrilla y ponerle un montón de condimentos porque no sabe a nada. Pero creo que la cocina, esencialmente, que nos gusta es la cocina argentina. Si tuviera que volver a elegir una profesión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería chocolatera, me parece? Creo. Ojo, no, sería antropólogo. Vamos, volvería a estudiar antropología. Creo que haber estudiado contabilidad fue un error fatal en mi vida. Creo que yo tuve un maestro de contabilidad en la universidad que siempre me decía que yo era buena para la contabilidad porque me encantaba hacer números y hacer rayas. Y era prolija, pero que de números no sabía nada. Siempre me decía lo mismo. Ojo, hoy sigo haciendo números, porque a fin de cuentas la cocina sigue haciendo números, ¿no? Y en antropología estadística, pero a chorro. Pero seguiría eligiendo antropología, sociología con carreras humanísticas, y sería chocolatera o repostera. Creo que tengo un halo familiar, mi familia paterna viene de los Guillaume, son franceses, tuvieron una pastelería en Cuba bastante importante. Me enteré cuando regresé a Cuba en el año 2007, después de muchas veces que he ido, obvio, pero hice un redescubrimiento gastronómico familiar y me dijeron, mira, acá está tu familia, y me presentaron una parte de la familia que yo no conocía. Y me salen bien los postres, a pesar que no me gusta, me salen.